preocupación de que el material es, el hecho original parece muy inverosímil, ¿no? Por la cadena de sucesos que ocurren, ¿no? Se prestan muchas preguntas de qué casualidad de, ¿no? Pues un niño de 2 años que tiene acceso a un arma, que lleva a su madre en un bolso, lo acciona, por curiosidad lo acciona, dispara justo contra su madre y ese balazo la mata, ¿no? Yo tenía mucha preocupación justamente porque parece inverosímil. Son demasiadas casualidades que se cadenan unas con otras. Y a pesar de que luego en la investigación que hice para darle sustento de hechos al cuento, descubrí que son accidentes que ocurren con cierta frecuencia en Estados Unidos debido al manejo de armas que tienen allá. Em, Se da mucho, pero yo quería revestir de mayor fidelidad al texto y evitar que algún lector pudiera desconfiar de los hechos. Entonces, de casualidad, escribí una primera versión que era una versión bastante más tradicional en el sentido de que la hacía un narrador omnisciente y narraba los hechos en orden cronológico. Y, y no quedé conforme con esa versión porque no me permitía proyectarme a estas consecuencias que hacia el final trato de dejar para que las piense el lector de qué va a pasar con esa relación padre-hijo luego de la muerte y con esta convivencia rutinaria que van a tener de allí en adelante. Y de casualidad llegué a las crónicas periodísticas. Leí una crónica de Joseph Zárate sobre Máxima contra Yanacocha y empecé en principio me gustó este género híbrido entre periodismo y literatura y entonces empecé a buscar crónicas para encontrarle el truco, para saber cómo lo escribían, pues es un texto que los periodistas seguramente en su carrera supongo yo, lleva un curso de crónica porque hay unas crónicas excelentemente escritas y yo quería aprender a hacerlo, hacer pasar a mi narrador por un periodista que escribe una crónica y de esa manera sortear un primer obstáculo de la verosimilitud, ¿no? Y como ya hemos mencionado antes, he venido haciendo un cruce de materiales en cuentos anteriores, ¿no? Tengo un volumen anterior de Copé, de una edición, un cuento que también fue finalista, que se llama Lo que sabemos de Neri, eh, donde hay un cruce de ensayo con artículos periodísticos insertados, cartas, fotografías, y es algo que me gusta hacer, que un poco entrecruza géneros, ensayo, literatura piglia, por ejemplo, y es algo que me interesaba mucho y que decidí hacerlo aquí, no ponerlo en práctica. Entonces fue que en la búsqueda de ¿qué buscaba yo aquí? Conmover al lector. Creo que es algo que busco siempre, conmover al lector con el hecho que cuento, y es por eso que elijo mucho el tema que voy a contar, ¿no? No digo que no escribo en algún momento algo más ligero o un divertimento, no sé, pero generalmente cuando escribo más largo, algo más extenso, sí elijo muy bien el hecho que quiero contar. Quiero que sea algo conmovedor, algo importante, por decirlo de alguna manera, algo que trascienda el hecho, que lleve a pensar al lector, que no sea demasiado gratuito, a pesar de que, como digo, no renuncio a escribir algún divertimento, una cosa ligera, humorística, pero en principio esa es mi mira, ¿no? Escribir algo importante que trasciende, que conmueva al lector. Y en este caso, mis dificultades eran la verosimilitud, así que traté de resolverlo con el uso de un género prestado, eh, y soltar allí todas las dudas que me dejaba el hecho, ¿no? El control de armas, qué qué tan lícito es tener un arma para defender la vida y a la vez probablemente eliminar otra. Esa es la lógica de quien usa un arma como manera de defenderse.
esta relación rota familiar padre-hijo, ¿no? Primero una familia incompleta por causa de uno de ellos, en este caso el niño, que es el menos consciente de todos, pero que ha sido autorizado, que un arma le ha sido puesto a su alcance por sus padres, por dos seres totalmente conscientes, esta relación que se rompe, el padre que pierde a su esposa y que es responsabilidad de su hijo, cómo lo ve, qué piensa de eso, pero a la vez es su hijo a quien tiene que proteger de aquí en adelante. Entonces, todas esas preguntas sueltas me las permitió dejarlas así flotando el formato de la crónica, ¿no? Y decidí rematar ya literariamente con una imagen del padre jugando con su hijo, que a la vez también me permitía eh, abrir el final a varias interpretaciones, soltar algunas imágenes, pero también soltar alguna idea de lo que puede ser la futura relación padre-hijo, ¿no? Por dónde quizá vaya esa relación que no va a ser normal definitivamente, ¿no? Bueno, Galeano Interesante. decía, eh, los científicos dicen que somos de átomos y yo digo que somos de historias. Y nosotros estamos viendo a lo largo de esta entrevista que Miguel tiene muchas historias, pero Miguel, en este trajinar de la perfección de un escritor prolífero, pero a la vez que cada vez los trabajos que va presentando, él mismo busca la excelencia, que esa pluma impacte, y creo que por allí van ya los reconocimientos y los trabajos ganadores son la evidencia que tú tienes, al igual que Fernando. Y antes de pasar a Fernando, yo quería, me llamó la atención el seudónimo con el que escribes. ¿Es siempre el mismo? No sé, yo he participado en los Juegos Florales de mi universidad y siempre decía, ¿por qué no cambiar, no? El mío era cristal y no sé, pues tenía un significado. ¿Para ti el seudónimo tiene algo que ver? Bueno, en mi caso el seudónimo siempre lo cambio, lo pienso según el cuento y ahí a veces me gusta ser un poco irónico. Entonces, en este caso, como una historia violenta, elegí Tarantino porque me gustan su cine, pero es reconociblemente violento generalmente sus historias. O a veces, como creo que en su última película, esta de Érase una vez en Hollywood, pasa todo apaciblemente hasta que de pronto tiene que ocurrir una escena violenta. Y bueno, se me ocurrió jugar un poco con esa idea y elegí ese seudónimo para esta historia en particular. O sea, en un siguiente concurso elegiré otro. O sea, no suelo repetir seudónimos. Ah, Es genial. cábala también de repente. Fernando, te doy el Y pase. yo quisiera preguntarle a Miguel, él, tú eres bastante joven y ahora los nuevos medios han acortado el mundo, los jóvenes tienen mucho acceso, este, hay círculos de poetas, de cuentistas a nivel internacional que se conectan como nosotros ahora con las redes y hay mayor intercambio entre ellos de experiencias, de lecturas, de recursos. ¿Cómo evalúas tú en en este panorama uh, el cuento peruano? ¿Cómo crees que está cambiando y qué perspectiva le ves al cuento del Perú? ¿Tiene para proyectarse a nivel internacional? ¿Tiene para abrirse camino? ¿Cómo va a cambiar el cuento del Perú? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo avisoras? Bueno, yo creo que el cuento como género en principio tiene un núcleo que creo que es casi irreductible y es que debe contar el instante de un hecho como una fotografía, ¿no? Creo que es una máxima más o menos clara o de dónde partir. Ahora, los medios tecnológicos que abundan ahora
nos proporcionan herramientas, recursos, motivos, em, pero creo que todo siempre tiene que estar al servicio de contar una historia, y esta historia debe ser breve, debe ser impactante, y, y debe trascender en la mente del lector, ¿no? A diferencia de una novela que, bueno, tiene otra lógica. En los últimos años creo que todos estos recursos, incluso los audiovisuales, han sido muy útiles, ha sido campo fértil para la imaginación, por ejemplo, ¿no? Hay un auge, creo, por poner un ejemplo, en los últimos años de literatura fantástica, de ciencia ficción, alimentado por lo audiovisual, ¿no? Ahora creo que es mucho más fácil imaginar lo que antes, no sé, Julio Verne nos proponía como fantasías demasiado lejanas. Ahora es mucho más fácil y mucho menos impresionante narrar que, por ejemplo, yo converso con un holograma, porque creo que no estamos muy lejos de eso, ¿no? Ya nos, ya nos comunicamos por pantallas. Pero me parece que estos recursos se deben asimilar al cuento. Es lo que pienso en principio, ¿no? Porque a veces los materiales se trabajan demasiado en bruto, y entonces queda lo que se evidencia en la técnica, o el fuego artificial, por llamarlo de alguna manera. Eh, por ejemplo, incorporar así muy directamente o muy gratuitamente una conversación de WhatsApp, por ejemplo, en la secuencia de un cuento, puede ser novedoso, pero no necesariamente una elección feliz, ¿no? Porque un diálogo común puede reemplazarlo. Entonces, creo yo que todos estos estímulos tecnológicos, audiovisuales y de modernidad deben asimilarse, ¿no? A veces he visto, me ha tocado leer algunos trabajos en los que es muy directa esta referencia, y entonces da la impresión de que el hecho se pudo narrar de otra manera, que es indistinta a la técnica con la que se pudo haber contado esa historia, pero que lo llamativo termina siendo eso, el recurso tecnológico insertado para llamar la atención sobre un hecho que de repente no es tan memorable. Entonces, creo que en la medida que se vinculen todos estos nuevos estímulos, vamos a poder a madurar el cuento hacia un futuro en el que no va a ser sorprendente, como mencionaba en un ejemplo extremo, hablar con un holograma, ¿no? La sorpresa del cuento no puede ser en esto que estoy imaginando, que dos personas hablen en hologramas, no, es lo que conversan, como siempre ha sido, pero es más de un término, un recurso de utilería, por llamarlo de alguna manera, la manera como se comunican estas dos personas, ¿no? Pero creo que el hecho sencillo, universal, histórico de la comunicación, por poner un tema, es lo que debe seguir trascendiendo en el cuento, y lo que le va a seguir dando importancia hacia lo que venga. Y para que nuestro cuento, justo empezábamos hablando del cuento peruano, sea equiparable a lo que se sigue haciendo o lo que se viene haciendo en otros países, ¿no? Y lo que se va a seguir creando en otros países, ¿no? Donde hay, hay regiones donde nos llevan la delantera desde siempre, ¿no? Como Estados Unidos, que creo que siempre ha ejercido un poco cierto magisterio sobre otras regiones, y ha guiado un poco, ha señalado un poco el camino por donde vamos, ¿no? Ok, es interesante. Sabemos que Miguel, por lo que nos estás contando, el trabajo literario que continúa, es los retos que te vas poniendo. Cuéntanos qué proyectos o qué obras ya están en, en camino para nuevos. ¿Qué nos puedes dar a conocer sobre las últimas producciones que tienes, que tienes pensado, otros proyectos, con todo lo acucioso que eres? Y eso queríamos conocer. Cuéntanos. Bueno, justo a raíz de la maestría de escritura creativa que mencionaste al inicio,
articulé un libro de cuentos al que tengo que terminar de decidir si este cuento, por ejemplo, el dedo en el disparador, se va a incorporar, ¿no? Porque la idea es que el cuento tenga que el libro, que el volumen, esté articulado con los cuentos entre sí, ¿no? Por lo tanto, debería haber cierta relación, o es lo que quisiera, que haya relación entre todos los cuentos que integren el volumen. Eh, Además, la maestría me ha dado algunas herramientas académicas que también me gustaría explotar. Tengo ahí algunas ideas que desarrollar, que me gustaría sobre trabajos contemporáneos que he venido leyendo. Pero en lo que creo que estoy más abocado es en esto, en el futuro volumen de cuentos al que le estoy dando forma. Normalmente yo escribo sobre historias, llamémosle reales, en el sentido de que ocurren en el mundo objetivo. No, no suelo escribir ciencia ficción, aunque es algo que me gusta, pero me gusta leer, pero también reconozco que es bastante complicado la verosimilitud, que lograr la verosimilitud, ¿no? Ya imaginarán si me preocupaba los hechos del dedo en el disparador, un relato de ciencia ficción o fantástico me preocuparía muchísimo más, ¿no? Pero, pero sí, voy sobre eso. Es un libro de cuentos ambientados mayormente en Lima y que son hechos reales. Reales no necesariamente inspirados en hechos de la vida real como el dedo disparado, sino que son objetivos que pueden pasar en las urbes contemporáneas en las que vivimos ahora, ¿no? Para ir Sí, finalizando la entrevista, Fernando, y justamente para eso quería saber yo algo más de Miguel, el ser humano, la persona común y corriente que ya se deja traslucir en sus cuentos. Algunos son muy sentenciosos que nos traen ciertas frases. Por ejemplo, me he quedado con una que dice: a pesar de las décadas transcurridas y de la evolución de las ideas, los problemas del amor siguen siendo los mismos. Yo me pregunto cómo es Miguel Ruiz Efeo con relación al amor. Es una persona que ama mucho, has amado mucho, piensas amar mucho. ¿Qué nos puede decir Miguel Ruiz del amor? Bueno, digamos que es un tema sobre el que cuando publiqué mi primer cuento era muy joven y por lo tanto creo que a esa edad no tiene muy presente el tema del amor como desarrollo. A esa edad uno lo ve como la cosa más importante para bien o la más catastrófica para mal, por todas las cosas que a uno le pueden acontecer. Pero bueno, actualmente creo yo haber encontrado la paz, estoy casado. Estoy contento. Esta época pandémica, por ejemplo, la he podido pasar acompañado gracias a eso. No me imagino cómo hubiera pasado viviendo solo y solo conectado con personas a través de la pantalla, pero creo yo que he encontrado la paz. Creo que puedo escribir sobre muchos temas y entre ellos seguramente el amor, pero con otra mirada, ¿no? Ya con la mirada de quien ha aprendido, de quien está reconciliado consigo mismo, de quien puede abandonar un poco el egoísmo habitual que creo que tenemos todos los escritores para dedicarle tiempo a alguien más. Y creo que sobre este aprendizaje también es mucho más enriquecedor escribir, ¿no? Se puede ver las cosas de distinta manera, de manera más solidaria, de manera distinta, con nuevos puntos de vista. Creo que la manera como evalúo las cosas ahora es muy distinta de la que hubiera sido hace 10 años o 15. En la manera como proceso lo que leo, como el ritmo al que escribo también es distinto. Creo que Creo que estoy tranquilo, contento y que es una evolución para bien. En todo caso, cuando escribo de temas del amor, tendré que investigar más porque tengo la fortuna de tener una vida pacífica y me llaman más bien la atención de este tema cuando leo noticias sobre
problemas amorosos que tengo felizmente a raya. Hablando del ser humano, aparte de esos hobbies de leer mucho, que eso es lo que estamos viendo y que eso consolidan, creo, al escritor, a quien decide escribir y escribir bien. ¿Qué otros hobbies tiene Miguel? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le gusta? Bueno, me gusta el cine, me gusta también la música, me gusta ver arte. eh, y como hobby así, no sé, llamativo, parece que me gusta coleccionar juguetes. Generalmente, no sé, carros antiguos, pero en general juguetes bonitos, me refiero a llamativos, cosas que me hagan recordar la infancia de repente. Pero es así algo, una curiosidad de repente que podría mencionar. Fernando. Bueno, ¿y cuándo se pone una nueva prueba? Miguel Ruiz nos entrega, por ejemplo, una novela, o también creo que ha escrito poesía de joven, o poemas, poemario, o quizá un libro de teoría literaria sobre los cuentos. ¿Has pensado en eso o estás en proceso? Bueno, hay una idea de novela que escribí hace mucho y la he ido postergando por dedicarme a la escritura de cuentos, ¿no? Hice un borrador que no me satisfizo, no estaba completo, pero no me satisfizo, y lo he ido dejando, ¿no? Por asuntos de tiempo, no me resulta muy cómodo desarrollar largas historias, ¿no? En exigencia que tengo por el perfeccionismo, puede ser, temo que mi personaje se termine desdibujando desde el inicio de la escritura hacia el final de la novela por no mantener un ritmo, ¿no? A veces me es muy difícil mantenerlo. Por eso es que los cuentos se me acomodan bien, porque en cualquier momento me siento y puedo escribir algo de tirón, o en todo caso en muchas menos sesiones de las que demandaría una novela, ¿no? No soy metódico, por ejemplo, con horarios. No es que me siente todos los días a cierta hora a escribir como debería para una novela, ¿no? Me imagino yo, sin haberlo practicado demasiado, que debería, por ejemplo, 6 meses sentarme todos los días de 6 a 10 de la noche, y retomarlo del día anterior y así sucesivamente, ¿no? Ese ritmo no lo he tenido nunca, no lo suelo tener, se me complica. No digo que no lo tenga en algún momento o que me programe para hacerlo, pero por ahora lo veo un poco complicado. Eh, la poesía que mencionaste es algo que me interesaba mucho cuando era joven, luego la abandoné totalmente. En la maestría hicimos algunos ejercicios, pero en realidad solo puedo llamar ejercicios, no es algo a lo que le he dedicado demasiado tiempo y esfuerzo, como creo que a pesar de que se le asocia a la inspiración, yo reconozco que la poesía demanda un trabajo y un esfuerzo tan complicado como el del cuento, creo que es el género con el que se le equipara por su precisión. Y me interesa más de repente la teoría, ¿no? Pero eso implica que acumule primero un poco más de lecturas, ¿no? La maestría me permitió revisar bastante material académico, pero me parece pero es de los distintos cursos, ¿no? Entonces leí un poco sobre dramaturgia, un poco sobre guión de cine, otro poco sobre narración. Entonces creo que tendría que definir un tema y sobre eso leer mucho más antes de dedicarme a hacer un tratado, por decirlo de alguna manera, sobre un tema específico del arte, ¿no? Sobre el cuento, hay algunas reflexiones que podría articular, pero no estoy seguro si todavía en un futuro cercano le podría dar eh, forma de libro, ¿no? De propuesta académica o propuesta teórica. En todo caso, probablemente piense primero en articular algo así como un curso y de repente sobre su ejecución, sobre un primer piloto, es probable que pueda articular algo más académico, consolidado, ¿no? Algo que pudiera servir eh,
a un grupo más grande a partir de cierto piloto en el que podría ensayar, ¿no? Pero creo que va por ahí lo otro que podría mencionarte, que no es lo del cuento. Pues de esta manera vamos finalizando esta maravillosa entrevista que para mí y creo que para muchos amigos que nos siguen a través del fanpage de Harawi será muy interesante conocer dos copes, oro y que creo que tienen mucho todavía por aportar desde sus diferentes ámbitos. Fernando sigue con la novela, ya muy pronto creo que nos dará las buenas noticias porque sabemos que sigue también trabajando. Y Miguel, de verdad, un lujo y agradecerte y solo pedirte con algunas palabras que nos puedas definir ese premio que tienes detrás tuyo. Vimos una publicación en donde decía, al fin ya tenías la edición del libro y el premio en tus manos. La sensación que has tenido al recibir, al tener en tus manos estos dos objetos tan importantes. Bueno, ha sido definitivamente emocionante, ¿no? A mí como he mencionado de las ocasiones en las que fui finalista, o al inicio trofeos, nos daban también trofeos a los finalistas, y recuerdo la primera vez que vi el volumen de ganadores y finalistas con un cuento mío incluido, que fue muy satisfactorio. Eh, pero luego en las siguientes ediciones de finalista, eh, fue siempre una envidia sana ver al ganador con el trofeo principal, ¿no? Luego sucedió que cambió el formato y a los finalistas nos daban diplomas en lugar de trofeos. Entonces como que la envidia era más sana, pero mayor también, porque el trofeo quedaba reservado solo a los primeros lugares, al oro, plata y al bronce. Y bueno, finalmente quedaba la satisfacción también del volumen donde siempre venía incluido un cuento, ¿no? Mío. Pero bueno, esto ha sido distinto también por la situación, ¿no? Particular que nos tocó vivir, ¿no? La premiación fue virtual, el premio llegó al mismo día a mi casa horas antes de la premiación. No estaba pautado que lo muestre, por ejemplo, en la cámara, entonces no hubo el registro usual, que era lo que yo siempre había visto, del ganador con su trofeo en la mano frente a un auditorio. Había un auditorio imaginario y no necesariamente se mostraba el trofeo. Eh, Luego también recuerdo que en anteriores ocasiones había una presentación en una fecha distinta del libro, con el ganador cuyo cuento da nombre al volumen, en la mesa con comentaristas, etc. Esto se dio de manera virtual, pero la sensación, si bien es similar, creo que no es comparable, ¿no? Me tocó vivirlo de esta manera, así a través de la virtualidad. Por eso creo que la emoción de juntar trofeo y libro al final, porque además se demoró un poco por las condiciones en que estamos, ¿no? Había todo un proceso en el que Petroperú ha hecho el trabajo editorial en las circunstancias que se han podido de acuerdo a las restricciones sanitarias. Se ha impreso este libro a la vez que los copé de poesía y novela del año pasado, entonces en realidad soy afortunado. He esperado menos de lo que han esperado los del año pasado. Y bueno, la satisfacción creo que es la que no la podía describir, pero me imagino que va por el lado del joven que leía reseñas literarias en las que leía escritor, año de nacimiento, premio Copé de tal año, ha escrito la nueva novela, y ver ahora un libro con el cuento que da nombre al volumen y que es mío, ¿no? Firmado por mí, con el trofeo al costado que señala también la placa del cuento. De verdad es algo gratificante y para un escritor emocionante, ¿no? Fernando, tus palabras finales. Bueno, ha sido un placer estar en esta entrevista, conocer a Miguel sobre su trayectoria y sus ideas,
es una persona que está que sabe lo que quiere, está muy centrado y que tiene sus ideas muy bien puestas y eso me da mucho gusto. Solamente había visto sus fotos de sus entrevistas, pero ya a través de sus entrevistas ya me hacía una idea ya de sus pensamientos. Y de verdad que estamos ante un escritor maduro, que sabe hacia dónde apunta, que se está imponiendo nuevos retos, y creo que está para más, como digo, no tiene techo. Es, ha sido para mí muy satisfactorio descubrir una voz fuerte, poderosa, nueva, con nuevos bríos. Y yo le auguro, pero muchísimos éxitos. Gracias por compartir Gracias, con gracias, nosotros. Fernando. Bueno, desde Alemania, Fernando, desde aquí de Barcelona, España, nos trasladamos enviándole un abrazo fraterno, solidario, de reconocimiento, como él decía, de conmover, impactar y escribir bien. Y eso es Miguel Ruiz Efio. Auguramos que todos los éxitos del mundo para ti, y nos enorgullece como peruanos tener un escritor de la talla tuya. Adelante, y que más premios sigan llegando hacia tu trayectoria. Y es así como ustedes nos despedimos, amigos, desde el fanpage de Jarawi, y invitaros a la próxima entrevista con otro personaje del Bicentenario. Muy buenas noches. Gracias.